¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo están? Estamos con vos en vivo a través de Asertiva Play, por nuestros canales de YouTube, también por Asuntos Públicos de TCC y por Canal 11 de Punta del Este, recibiendo ya en el comienzo al senador Pedro Bordaberry del Partido Colorado de Vamos Uruguay. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estos minutos en una agenda intensa, además en estos meses, ¿no? Sí, las últimas semanas yo lamento no haber podido venir antes, pero justo integro la comisión de presupuesto Claro. y estuvimos 27 días a todo Palo y trapo, palo. Y palo y palo. palo. Y después la semana pasada era el plenario Claro. y siempre terminando a la 1 de la mañana Mm, y ese tipo de cosas. Está bueno, no, no, mm, no, no, no nos quejamos porque sí. el trabajo siempre es bueno. Vamos a hablar de eso. ¿A qué bolso saludaste el domingo? ¿A qué? ¿A qué bolso saludaste el domingo? ¿Levantaste el Ah, teléfono? tengo un hijo Ah, que es enfermo de Nacional. Y, estaba, había ido a la cancha y todo, así que a él, sin duda a él, a él lo sin duda a saludaste. él, porque estaba desde ya hacía varios días desesperado con el tema como están todos los hinchas Ujú. de Peñarol Nacional cuando se Sí, juegan lo que se juegan, ¿no? totalmente. Esa pasión Apasionante tan eso, linda, ¿no? apasionante. ¿Quedaste, no sé, tranquilo, conforme con la manera en que se va encarando el tema de los derechos de televisión? Muy bien, muy bien, yo creo que va muy bien. Sobre todo que es un proceso que se inició allá cuando me tocó estar en la AUF y cuando hicimos la reforma del estatuto se incluyó una cláusula del artículo 82 que establecía la obligatoriedad de venderlos con transparencia en llamados públicos. Es decir, basta de contratos mano a mano. Y obviamente que era un gran desafío, porque algunos te decían que no, que el Que no valía llamado, nada. que no valían, ¿te acordás que decían que no valían nada? Bueno, se hizo el llamado y hoy se paga 15 y salió el otro día un informe que hay ofertas por 56 El paquete global en paquete 56. global y lo que es la producción 7. O sea que estarían quedando alrededor de 50 en vez de 15. Y hace 4 meses incluso había quienes decían que había que agarrar 22 de un contrato directo. Y creo que es bueno, va a ser muy bueno para los clubes, va a ser muy bueno para el fútbol, todo, ¿no? Ujú. Eso es realmente, y es la prueba de que cuando se hacen las cosas con transparencia y se hacen las cosas con llamados, hay Ujú. resultado, ¿no? Sí, Los que creemos en eso nos sentimos reconfortados. has puesto en la escena este asunto de la transparencia vinculada al deporte, al fútbol en particular. De hecho, estuviste participando de un seminario. Aquí mismo, donde estás sentado vos, Gil Iribarne dijo que si hay un área o un sector de altísimo riesgo para esto de lavado de activos es el fútbol. Sí, sí, sin duda. Yo creo que sí. Es una cosa rara además, porque el fútbol tiene normas que si se aplicaran estrictamente, serían de una riqueza de información para la CENACLAF y para de dónde vienen los fondos enorme. Porque vos en el fútbol, para empezar, todas las operaciones tienen que informarse. Y en el fútbol está prohibido que participen los que no están registrados en las transferencias de jugadores. Es decir, vos tenés que ser un agente FIFA registrado para poder intervenir. Más los clubes que están regulados. Mm. Entonces, en realidad, hay una forma realmente muy, muy profunda de poder trabajar. Y cuando vino la Senaclaft y vino el ministerio, la presidencia de la República y vino el Banco Central a la comisión que yo la integro también de lavado de activos, Ujú. me impresionó muy bien la contadora Libonati, que es la actual directora de la Sí. Senaclaft, porque nos pusimos a hablar, yo le dije, mirá que vos tenés la información, tenés dónde meterte. Esto, lo que hay que saber es lo siguiente, quizás a grandes rasgos se pone el foco sobre las personas obligadas a reportar operaciones sospechosas y está bien. Es decir, contadores, escribanos, etcétera, Inmobiliarias. Mm. bancos, etcétera, está muy bien. Pero en el fútbol vos tenés que poner el foco sobre las personas obligadas a reportar operaciones sospechosas. Pero podés hacerlo sobre las operaciones, porque son muy pocas y por mucho monto. Entonces vos tenés que complementar la obligación de la persona con el análisis de las operaciones y cruzar las dos cosas y eso ya está. Ujú. Es decir, porque además, si vos miras la prensa, se vende un jugador. Entonces te dice, vendieron jugadores en 10, al club le llegaron 4.
En el medio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? Sí. ¿Quiénes participaron? ¿Cómo fue? Entonces, ahí hay mucho para trabajar. Estuvimos ¿Y trabajando. falta voluntad ahí de trabajo? No. Yo creo que, mira, lo dije en ese seminario de compliance que se hizo, que fue muy interesante. Cuando llegué a la AUF en el año 2018, no había nada. La AUF hacía de banco de los clubes. Había clubes que no tenían cuenta corriente bancaria. Vendían un jugador a Colombia, a Estados Unidos, a México, donde sea, y le mandaban la plata a la AUF, que sin averiguar la cobraba y se la daba a quien el club indicaba. Es decir, era una violación de todas las normas de reportes sospechosos. Yo me acuerdo que me senté ahí con la gente de la AUF y le dije, miren, vamos a ir todos presos. Yo vengo a votar la ley de lavado de activos, ¿viste? Así que discúlpenme, vamos a cambiar. Y entonces nombramos un oficial de cumplimiento, hicimos una oficina de cumplimiento y se empezó a hacer, te diría que docencia, para que el sistema entendiera que tenía que seguir esas normas y esas reglas. Y se avanzó bastante. Justo el otro día en ese seminario que se hizo en el Banco República me encontré con dos mujeres excepcionales. Graciela Garay, que es la oficial de cumplimiento de la Conmebol, que es formada en los Estados Unidos, la verdad que nos ayudó muchísimo en el armado, y Gabriela Machado, que es una chica joven, abogada y escribana, que estaba ahí en la AUF trabajando, que la pusimos de oficial de cumplimiento, y realmente está cambiando todo eso, lo que no es fácil en las estructuras del fútbol, ¿no? Pero hoy de pronto es más transparente que en aquellos años. No, sí lo es, pero todavía falta mucho, porque, a ver, el narcotráfico es muy fuerte, ¿no? No, y como suele decirse, van como varios pasos adelante, ¿no? Mira, y además de eso vos tenés ahora las transferencias. Hay un concepto que no se entiende, porque casi todo el mundo dice que cuando tenés que todas las normas de lavado, vos tendrías que investigar, sos un escribano, una inmobiliaria, un banco, el origen del dinero. ¿De dónde lo sacó? La ruta de la plata. La ruta de la plata. Está bien, pero por lo general si lo traes del banco, se supone que el banco lo investigó. Pero vos tenés que estudiar mucho más que eso. Tenés que reportar si la operación es sospechosa. Cuando discutimos ahora las nuevas obligaciones, los escribanos no querían que las permutas estuvieran dentro del reporte. Es decir, vos cambiás algo, porque tenés un auto y le cambiás un auto por otro, ¿no? Entonces, si son autos sabemos dónde sale cada uno. Pero no, porque si vos tenés un Volkswagen Gol del 80 y lo cambiás por una Ferrari 0 kilómetro, eso es una operación sospechosa. Una ROS. No, claro. Entonces, ahí eso es una operación sospechosa. Es lo que hay que entender. No es que vos sepas, de repente lo compraron legítimamente los dos, ¿no? Pero no importa, es sospechoso de que ahí puede haber un problema de lavado. Pasa con los juegos de fútbol. Si viene el Real Madrid y te compra el 9 de Progreso en 15 millones de dólares, decís, bueno, si el Real Madrid es lógico que lo puede hacer. Ahora, si vienes a Sacachispas y te compra el 9 de la tercera de Wanderers y que en realidad no levanta las patas y te paga 15 millones de dólares, es una operación sospechosa, ¿viste? Entonces, es un nuevo paradigma que hay que hacer entender a la gente que no termina de entenderlo. Bueno, estuviste en el principal despacho del fútbol uruguayo, después también participaste. ¿La SAD, por ejemplo, te despiertan alguna cuestión llamativa? De hecho, integraste una. Yo creo que tanto la SAT como las asociaciones civiles tienen el mismo riesgo, que es un riesgo, ¿no? Las dos. Es decir, a ver, vos tenés asociaciones civiles que son clubes que de repente están refundidos y de repente te toman un gerenciador que le dice a estos jugadores, yo pongo la plata, pero los jugadores que salgan son para mí, ¿de dónde saca la plata para financiar todo? Y de repente tenés una SAT que es lo mismo, hacer una SAT y de repente ¿de dónde sale el dinero? Entonces, ahí vos tenés que ver mucho porque lo que a veces pasa es la opacidad del financiamiento de los costos de salarios, etcétera, un club. Hay un estudio muy bueno que te dice que el fútbol es un lugar de riesgo por muchos motivos. Uno, porque mueve millones de dólares. Entonces, es el tema, eso es lo primero. Dos, porque hay mucha necesidad financiera. Entonces, si se mueve mucho dinero, pero a su vez vos sos necesitado de dinero. Tres, porque te da una gran reputación.
el que está en el fútbol adquiere una reputación Claro. en la sociedad Ujú. también. Sí, Entonces, sí. es decir, se junta toda esa combinación y encima ves que hay gente tratando de legitimar dinero. Y entonces, por eso es un riesgo. No Mm. es el único sector, está claro. Hay otros sectores en la Sí, pero se han sociedad. encendido varias luces ahí, ¿no? Sí, Con el tema del fútbol. ni que hablar. ¿Y volvés a ocupar algún cargo No, no, directivo en el fútbol? Ya no, ¿no? estoy concentrado ahora con el Mm. Parlamento, así que eso es Bien. lo que estoy haciendo hoy. Mucho de la transparencia que acabas de aludir para el tema del fútbol, ¿fue acaso el argumento que te permitió ir sobre el secreto bancario, buscar una solución, tal cual lo planteaba el Frente Amplio, el levantamiento del secreto bancario, tributario? ¿Qué esperas de eso en el trámite parlamentario en diputados, en tercera cámara, ¿no? No, lo que me movió fue buscar una solución a dos posiciones encontradas, que fue en toda la ley de presupuesto lo que intenté hacer. Ahí el Frente Amplio planteaba algo con lo cual yo no estoy de acuerdo, que era que el secreto bancario se pudiera levantar sin la participación Ujú. del juez. Y eso yo no estoy de acuerdo. Me parece que si te quieren averiguar de tus cuentas bancarias y de tu tarjeta de crédito y en qué gastas, tiene que pasar por el juez. Parece básico. Sí. Y no cualquiera, es decir, tiene que tener una sospecha de que tú podés estar defraudando y probárselo sumariamente al juez. Lo convencimos al Frente Amplio de eso, lo cual para mí fue un logro. Después de eso pasamos a que si te tenían que notificar antes o no te tenían que notificar nunca. Al final, lo que nos decían, creo que con razón desde el Frente Amplio, era: si yo te notifico antes, si te estoy investigando, vos podés tomar medidas para que después no te podamos aplicar los impuestos que estás evadiendo. Entonces ahí nos convencieron a nosotros y dijimos: muy bien, pero lo notificás después, enseguida después. Y entonces ahí nos pusimos a ver cuándo se notificaba. Nos pusimos bastante de acuerdo, que había que notificar de entrar al Frente Amplio, quería ni siquiera después. Y después de eso, si el juez no se pronunciaba en un plazo, ¿qué pasaba? El Frente Amplio quería que si el juez no se pronunciaba, había que dar la información. Nosotros decíamos: no, el juez tiene que tomar la decisión como lo hace en toda Ujú. sentencia. Y en Uruguay es un Estado de Derecho. Y ahí estábamos muy cerca, y después el Partido Nacional dijo que prefería que esto se tratara en la comisión, que no estaba de acuerdo, que se tratara así medio apuro en la ley de presupuesto. Lo hablamos con el Frente Amplio y lo pasamos a la comisión para tratarlo con más tiempo, pero Ujú. construyendo, Ujú. tratando de mejorar. Sí, creo que has mencionado algo así como una oposición que pretende ser, por lo menos en tu sector, ¿no? Responsable y constructiva. Mira, yo, yo vine a eso, a la política ahora de Mm. vuelta. Vine a hacer, a construir, no a destruir. Lo cual no quiere decir ser un cándido que todo lo que te traen le decís que sí, pero sí que le buscas, como en estos casos, y muchos más que vinieron, le buscas la forma de realmente que las cosas sucedan Mm. para bien. Pedro, a veces en el comentario, facilongo, ¿no? Muy lineal, de quienes no están tan cercanos a la política partidaria, y dicen, sí, lo que pasa es que el Parlamento, al final de cuentas, termina siendo un intercambio de figuritas. Entonces yo te doy esto, vos me das aquello. ¿Hay algo de eso, Mm. por ejemplo? Mira, yo veo hoy una radicalización de todo acá y en el mundo, ¿no? Hay una especie de ida al conflicto, el vivir en el permanente conflicto. Yo no creo que estemos condenados a vivir en el conflicto. Tendremos que tender a construir un tiempo de diálogo y de construcción de buenas soluciones para la gente. Obviamente que lo más sencillo, lo más fácil es decir: yo soy oposición, no te voto nada. No tengo ni que pensar. Alcanza con que soy oposición y no voto nada. Y el otro decir: yo soy oficialismo y voto todo. No, alcanza con decir: lo que me viene del Ejecutivo lo voto y chau. Esa no es la tarea del Parlamento. La tarea del Parlamento es analizar, ver lo que está bien, oponerse a lo que está mal y apoyar lo que está bien. Y ahora eso te implica mucho estudio. Mm. Te explica tener que estudiar, tener que estar todos los días ¿Se estudia en poco en el Parlamento? mirá si voy a decir eso. Pero te implica estar ahí estudiando Porque mucho. también te dicen, ¿no? Que hay una condición muy identificada con tu figura de estudiar los temas, de ir a la profundidad, de fundamentarlos, de argumentarlos, y te citan
casi que como un rara avis. Por eso te preguntaba. No, mirá si yo mirá, sería un pedante, tendría una falta de humildad enorme, ¿no? No, todos estudian y estudian mucho. Y te digo más, yo lo que hago es que tengo un muy buen equipo y trato de trabajar en equipo, porque obviamente que nadie puede saber de todo. Tenemos un equipo, ahora se vio en la del estudio de la ley de presupuesto muy bueno, de contadores, abogados, economistas, Uh-huh. y mismos legisladores Sí. que hemos trabajado muy bien. Y yo creo que ese es el trabajo en equipo, es el secreto, y sobre todo el no sentirte el dueño de la verdad. Viste que a veces cuando los políticos tenemos la necesidad de decir yo tengo la verdad Uh-huh. y decía Jorge Luis Borges, tiene un poema que se llama Los Justos, y hablaba sobre quienes están salvando al mundo, ¿no? Y citaba una cantidad de casos, el que acaricia a un perro dormido, no sé cuánto, pero también citaba el caso de aquel que prefiere que el otro tenga razón. Y entonces, a ver, si el otro tiene razón, me bajo de mi posición y voy para adelante. Lo cual no quiere decir que si yo la tengo voy a pelear hasta el final, ¿no? Pero te pongo el ejemplo del aeropuerto de Rocha. Sí. Este, Vino la propuesta del Poder Ejecutivo de extenderle la concesión al titular del Laguna del aeropuerto Sauce. de Laguna del Sauce si se hacía cargo del aeropuerto de Rocha, pero por ley no podía hacerlo, necesitaba una ley nueva. Hablaron con el oficialismo habló con nosotros le pedimos los antecedentes, les dijimos no me gusta una autorización genérica, preferimos una autorización específica y controlada para este caso, no para todo el país. Estuvieron de acuerdo, redactamos la norma juntos, subimos al Partido Nacional, hablaron con el intendente que es del Partido Nacional, aprobamos la norma y salió por unanimidad. Y esperemos que Rocha tenga un aeropuerto que va a ser fundamental para el desarrollo del turismo, La Pedrera, La Paloma, El Cabo, y también para la zona de Maldonado, para Garzón, José Ignacio, Estación, etcétera. Entonces, a ver, ahí es cuando te sentís útil. Ahora, ¿qué voy a pensar yo? No, si lo hace el Frente Amplio, entonces va a ser bueno. ¿Qué me importa? Que es bueno para la gente, Sí, sí. ¿viste? Bueno, votaste en general el proyecto, el mensaje del Poder Ejecutivo. El otro sector del Partido Colorado, ¿no? ¿Entendés las razones del otro sector? Ellos entienden que no había que acompañarlos, yo los respeto. Votamos en general, nosotros votó en general todo el Partido Nacional. Y obviamente que votó el Frente Amplio. Ellos entendían que no había que votarlo y es respetable. Yo creo mucho en esa libertad del partido. Es más, en diputados hubieron algunos diputados de nuestro sector que no lo votaron. Sí. Y nosotros nos juntamos, fue interesante, había muchos diputados que querían votarlo y había muchos diputados, nosotros tenemos mayoría en diputados, que no querían hacerlo. Y estaban discutiendo, y yo le dije, che, pero nuestro voto no es determinante y ustedes quieren defender cada uno una posición. ¿Por qué vamos a obligar a algunos a votar sí o no si no lo quieren y no es determinante? ¿Y por qué no vota cada uno lo que le parece? Y así fue, votó cada uno lo que le pareció. En diputados ahora hay un tratamiento que se supone va a terminar con el presupuesto aprobado o ves alguna dificultad adicional. No, a nosotros nos llevaron muchísimos cambios en el Sí. Senado, muchísimos, que creo que fueron para bien. Cosas que bueno, el aeropuerto de Rocha es uno, ¿no? Que no estaba, pero endurecimiento de la regla fiscal en el año electoral. Uh-huh. Que eso para nosotros es muy importante. En el año 2024 hubo un desvío, se generó un déficit muy grande. En el 2019 también y en el 2014 también. ¿Pero eso califica como eso de carnaval electoral? No sé si califica como carnaval, hubo desvío, se gastó de más. Entonces ahora nosotros propusimos un endurecimiento de la regla fiscal en el año electoral y el gobierno la llevó. Fue uno de los requisitos que hicimos muy grandes. Yo te quiero votar el presupuesto general, pero llévame esto, porque yo no quiero el año electoral de vuelta que estén gastando el dinero. Claro. Y si hay desvíos, no lo pueden hacer 30 días antes de la elección y después de la elección, y puede ser solamente la mitad de lo que está autorizado, y tiene que comparecer en el Parlamento a pedir la autorización. O sea que eso me parece que es bueno. Está bien, se firma eso. ¿Y después si no se cumple qué? No se puede porque es la autorización legal, no tiene la autorización legal. Eso, O sea, no hay manera de que se incumpla ese compromiso. Solamente podrían zafar en caso de guerra, en caso de pandemia, ¿viste? Si pasara esas cosas ultra
excepcionales, ¿no? Y entonces, esa es una. Después se aceptó que la presidencia tenga que contestar los pedidos de informe del Parlamento, que no estaba obligada. Y también fue una propuesta que hicimos y que nos parecía importante. ¿Te llamó la atención, Pedro, la posibilidad de que se cree como una agencia de litigios a nivel del Poder Ejecutivo? No lo votamos. No me gusta eso. Es un secretaría de litigios, Sí, no una agencia, es lo que se crea. No, porque cuando preguntamos cuáles eran los litigios estratégicos, grandes litigios estratégicos, son 7. Y crear una secretaría para 7 y darle unos poderes de avanzar sobre información en todo el Estado no nos parecía bueno, no nos gusta, eso no lo votamos. Digo, Sí, es sí. decir, que hayamos votado en general no quiere decir que hayamos votado en particular. Ajá. No votamos los impuestos tampoco, ojo, mira, hay una cantidad de cosas que no votamos. Sí, Y lo fundamentamos, le dijimos eso sí que no. Pero después hay más cosas. Se reformuló un impuesto a agroquímicos necesario para la granja, que venía muy mal y tuvieron apertura para manejarlo. Hay una cantidad de cosas que salieron. Se creo fortaleció que lo se de la UTEC mejoraron. en Rivera, por ejemplo, ¿no? Se consiguieron los fondos para terminar la UTEC de Rivera, que es una obra formidable también. O sea que hay una serie de cosas que nos parecieron muy buenas. Bien. Normas en el Banco Central. Mm. Sí, bueno. Yo creo que hay obviamente que hay cosas en la ley de presupuestos que no nos gusta, el impuesto mínimo global. Nosotros proponíamos una norma de inalterabilidad de los regímenes tributarios a los cuales el Estado se había comprometido a no cambiar y no la llevaron, y me parece que es un error. Pero bueno, tampoco nosotros nosotros queremos tener nuestra verdad y de ella no nos bajamos a veces porque queremos que sea así, ¿no? ¿Será posible para el gobierno, para el equipo económico, alcanzar ese crecimiento que está planteado? Porque además el crecimiento viene asociado a una baja del déficit. Allí mencionabas esa regla que parece ser mucho más ahora estricta, pero el objetivo sigue siendo bastante, digamos, alto, ¿no? Sí, mira, todos criticaron el déficit del año 2024, ¿no? Pero agarraron el presupuesto de 2024 y le metieron 140 millones de dólares arriba. Entonces, si eso era un carnaval, sí, sigue el carnaval, ¿no? Esa es la lógica de esto. Entonces me parece que hay ahí un error. Creo que los supuestos sobre los que está fundado, los supuestos económicos sobre los cuales está fundado el presupuesto, son quizás muy ambiciosos y de difícil cumplimiento. Por ejemplo, la DGI tiene que mejorar su recaudación en 650 millones de dólares. Pucha, la economía crece al promedio 2,6, cuando ha crecido promedio 1 en los últimos 10 años, también que estuvo la pandemia, pero y no vemos que se hagan cosas distintas para duplicar el crecimiento o para mejorar tanto el desempeño de la DGI por eficiencia, ¿no? No lo vimos. Nosotros, mira, pasa algo en el Uruguay y lamentamos que no se haya aprobado y lo propusimos. Tú discutís cuánto puedo gastar, cuánto me das y cuánto puedo gastar. Y no discutís El gasto. No, el resultado del gasto. El impacto. El impacto. Es decir, si Claro. tú tomás acá en este programa a una gerenta comercial y le pagás un salario, ella te va a decir, gerenta o el gerente, bueno, te cobro tanto por mes. ¿Y vos qué le vas a decir? Bueno, muy bien, vamos a ver cuánto me vendés. Claro. Y si tú estás pagando y no te vende, resulta que decís, che, no me sirve. O cambiar porque estamos mal, esto no puede seguir. Entonces, el Estado en realidad gasta, pero mide muy mal el resultado del gasto. Pero se creó como una especie de unidad de control. Una agencia de monitoreo Sí. que la ubicaron adentro de la presidencia en el periodo pasado. Fíjate que la agencia integra el órgano a controlar. Es decir, el controlante es parte del controlado. Entonces, eso es lo primero, hay que sacarlo. Propusimos eso, sacar no la agencia, lo que decimos es un sistema. Después de eso, no exigían que te fijes objetivos. Vos tenés que saber cuál es tu objetivo, qué es lo que estás persiguiendo, y después tener indicadores robustos de desempeño. Sí, lo que también te dicen es que no se puso tanta atención en lo que se gasta mal. Porque, claro, por un lado, se robustece el gasto a través del presupuesto, pero no se observa lo que se está haciendo mal. Es eso.
Es exactamente eso. Entonces, y yo, mira, gráficamente traje las encuestas, los estudios, las estadísticas. Vos fíjate que nosotros en educación, entre 2005 a 2025, triplicamos el presupuesto. Primaria tiene menos alumnos por el tema de la natalidad, pasó de 320.000 a 240.000. Secundaria se ha mantenido y empieza a bajar. Ha crecido la Universidad República. La Universidad República tiene mayor matriculación, es muy bueno, tiene muy malo la terminación de los estudios. Es 20% cuando tendría que ser 40-50. En seguridad, nosotros en seguridad más que duplicamos el presupuesto en los últimos 15 años. Y a su vez pasamos de 200 homicidios a 400 y de 9.000 rapiñas a 30.000. O sea que con más presupuesto los resultados son peores. Entonces ahí es donde vos tenés que sentarte, cuando ves un presupuesto y ver el Estado en su conjunto, decir, che, te estoy dando más plata, necesito que me informes si el resultado es mejor. Y date cuenta que no es una cuestión de dinero solamente. Es una cuestión de gestión, porque si te doy más dinero y los resultados son malos, y eso es lo que quizás le falta hoy al Uruguay. Vamos a seguir insistiendo. Pedro, te invito al ping. Viste, cuando se nos va acotando el tiempo hay que ir a la técnica del ping. No, al contrario. Me he puesto larguero. La técnica del... Son los años, Daniel. No, estás loco. Pero está bueno también tener espacio como para reflexionar y que no queden simplemente respuestas tan breves, ¿no? Pero en el ping-pong, por ejemplo, ¿no? De cierre. ¿Cómo es al presidente, a su elenco gubernativo? La figura del presidente, desde luego, ¿no? Hay allí también algunos sondeos de opinión. ¿Cómo estás viendo la gestión del gobierno en este primer año? Mira, yo creo que es muy difícil juzgarlo. Asumió en marzo, estamos en diciembre, o sea, son 9 meses. Es muy difícil juzgar en 9 meses. Todavía ni siquiera tiene el presupuesto. Y me parece que hay zonas donde me parece que está bien y hay zonas donde me parece que hay luces amarillas o rojas. A ver. Claramente en el Ministerio del Interior hay una luz roja. Nosotros lo vimos cuando vino a la Comisión de Presupuesto. Están armando un plan de seguridad que va a estar pronto a mediados del año que viene. Si vos asumís un ministerio del problemón que tiene el Ministerio del Interior, no puedes estar armando un plan de seguridad para el año que viene. Tenés que asumir con un plan, me parece. Y encima después o continuar con lo que se venía haciendo, tal vez. Bueno, está bien, pero ¿y si lo criticabas? Entonces, tenés que tener un plan. No podés llegar a decir, voy a construir un plan desde acá, y aparte que te va a llevar 1 año y medio. Pero además, cuando pidieron el presupuesto para ese plan a partir del año 2027. Y me parece que ahí hay una falta del sentido de la urgencia y el problema que tenemos en materia de seguridad ciudadana. Si me decís. ¿La apelación del presidente a Bukele, por ejemplo, te llamó la atención? No, porque después cuando vos lo ves, mira, yo cuando miro todas esas cosas, a veces nosotros los políticos nos equivocamos cuando declaramos, ¿no? Yo creo que y ustedes los periodistas tienen la habilidad de preguntar cosas que a veces te colocan en esa situación de decir, che, pero a ver, Bukele, y entonces vos mirás a Bukele. Yo hablé de Bukele en el Parlamento hace unos meses y dije, porque hablaban de bukelización, y yo decía, mira, Bukele tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Tiene cosas malas, que es cuando pasa por arriba del Estado de Derecho y cuando no hay determinadas garantías que para nuestra forma de ser oriental y Estado de Derecho y democracia nos chocan. Tiene una cosa buena, el resultado de la seguridad, ¿no? Entonces, eso es bueno. Es decir, bajó los homicidios, bajó todo. ¿Pero a costa de qué? Y quizás de derechos, y sin quizás de derechos de ciudadanos. Entonces, lamentablemente es el mundo actual, ¿no? Y me parece que en Uruguay tendríamos que tratar de no caer en eso. Al presidente le dijeron, che, ¿qué opina Bukele? Y dijo, es un proceso a estudiar. Y sí, no, pero fue él el que dijo. Fue él el que aludió a Bukele sin que se lo preguntara. Bueno, por eso. Entonces ahí es donde vos decís, bueno, ¿cuánto de este reclamo de la gente de que se mejoren las condiciones de seguridad tendrá que ver con esa alusión del presidente? Por eso te preguntaba eso. A ver, me cuesta juzgar a los demás. Antes lo hacía de otra forma. Creo que se equivocó el presidente. Ahí,
somos todos humanos, y se equivocó directamente. Acordate que en el caso del Frente Amplio llevamos en estas materias de seguridad muchísimas comunicaciones equivocadas. Acordate cuando nos decían que la inseguridad era una sensación térmica. No había inseguridad, era una sensación térmica. ¿Te acordás de esa justificación? ¿Te acordás cuando se agarraban con los noticieros? Tú estabas en el noticiero porque informaban de los hechos. Y los noticieros informan de los hechos que tienen interés para la ciudadanía, porque si no la ciudadanía no los ve, no los escucha. Entonces, ahí es donde me parece que hay un error. Me gustó mucho la presentación que hizo la ministra de Obras Públicas, Lucía Echeverri, que no la conocía, le hizo una presentación muy sólida. Nos impresionó a todos, te digo yo, con los comentarios ahí, nos pareció muy buena. Sí, y además, ojalá que la obra pública se reactive, porque tendría que ver mucho también con ese crecimiento o ese desarrollo esperado, ¿no? Sí. Que hay mucho de eso también. Y ahí, sí, es un lugar... Y la inversión, por eso te digo, a ver, O'Donnell no lo vamos a descubrir, es un gran profesional de la economía. Sí. Ojalá le vaya bien, porque si nos va bien, le tiene que ir bien a todos. Bien. ¿No? Pedro, ¿seguís con tu vocación presidencial? Siempre hace esa pregunta. Yo creo que los arroyos, como decía la Rañaga, se cruzan cuando se llegan. Ahora tengo vocación de trabajar y construir. Después depende de dónde te lleve. Qué hábil declarante. Seguís con esa virtud del hábil declarante, ¿no? No, y no, ¿qué querés que te diga? La vida sí te lo ha mostrado. Pero ¿no? vos has marcado también que en un momento el Partido Colorado tiene que asumir ese rol protagónico que tuvo siempre, y que hay que conducirlo no a ser el socio de, sino el protagonista de. Sí, mira, yo este año trabajé mucho en el Parlamento, pero también trabajé mucho saliendo al interior. Sí. Y a los barrios de Montevideo. Nosotros creemos que tenemos que construir un músculo territorial. Ese es fundamental. Sin músculo territorial en ninguna elección vos tenés oportunidad. Es decir, si vos tenés desarrollo territorial, político, podés competir. No te asegura que vayas a ganar, pero si no lo tenés no podés competir. Vamos a desarrollar eso, vamos a ver cómo nos va. Y después vamos a evaluar. Esto son todas evaluaciones. Bien. ¿A quién no le gustaría dirigir a Peñarol o Nacional? A todos. Pero después hay que ver si uno tiene la capacidad para dirigir una final como la de ayer, que fue tan difícil y con tanta presión. Bueno, muy bien, vamos a quedarnos con eso, ¿no? Cuando llegue el momento de cruzar el arroyo, ya veremos, ¿no? Sí. ¿Te preocupa especialmente? ¿Seguís el asunto? ¿Lo desestimás? Esta sospecha de que el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, haya incumplido con la Constitución. Mira, yo creo que ese es un tema personal de él. Yo no tengo por qué meterme. Sí, pero está en juego, por ejemplo, un aspecto constitucional y un cargo en el Senado. Es un tema de él. Él tiene que, obviamente, dar las explicaciones. Lo que he leído, yo no lo he hablado con él, es que él tiene ahí un par de informes de constitucionalistas que lo avalan, y se tendrá que presentar ante quien corresponda, que no está claro si es ante el Senado o ante la Corte Electoral. Pero bueno, no me voy a meter en eso, obviamente que es un tema de él, y en estos momentos hay que respetar los tiempos de cada uno, y él sabrá cómo defenderse, y obviamente tendrá los informes jurídicos, es abogado, para defenderse. ¿Y lo vas a hablar con él? Bueno, si él me pide la opinión, con mucho gusto se la doy. Hasta ahora no me la pedí. Muchas gracias, Pedro. A ti, Daniel, gran placer volver a verte. Igualmente. El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, Vamos Uruguay. Mira, vamos a recibir ahora a la presidenta de la Unión de Exportadores. Hay un tema ahí con la competitividad, ¿no? Que también te ha ocupado muchísimo, ¿no? El no valor de la moneda. Sí, y si vos mirás la proyección a 5 años, mirá qué punta te dejo para conversar con él. La proyección a 5 años del presupuesto va a agrandar el valor del dólar, va a agrandar el tema. Yo creo que una brecha que va a terminar al final del periodo en el 20%. Entonces me concentraría en tratar de achicarla, esa brecha. La respuesta de siempre de los economistas es que la competitividad no es solamente el valor del dólar. Sí, es cierto, no es solamente el valor del dólar, pero como sobre las otras cosas, que es el déficit fiscal, el peso del país y los impuestos y la excesiva
regulación laboral, no trabajan, no se puede trabajar, terminas hablando de eso. Total. Y es al final del día hay que mirar las letras de regulación monetaria y lo que está haciendo el Banco Central y dónde compran los dólares las empresas públicas, etcétera. Hay mucho para trabajar ahí. Muchas gracias, Pedro. Una brevísima pausa, seguimos avanzando. Allí está Nati Joffe en estas tareas de producción, de gestión ahí, de la parte interna de Asertiva Play. Pausa y venimos con la presidenta de la Unión de Exportadores del Uruguay.